Ya estamos en contacto con profesionales en la materia que van a hablar un poquito de este tema, como es el caso de el ingeniero Alberto Quiroga, Beto para nosotros, para los amigos, y también con la doctora Romina Fernández. Ellos están trabajando en el INTA Anguil, y justamente previo al día de mañana, que es el Día Nacional de la Conservación del Suelo, tiene una serie de actividades que han planteado en medios de la provincia de La Pampa, y también es un gusto que podamos hablar con ellos, que nos dediquen un poquito de su tiempo para también a través de Radio del Norte 105.5 y aquí en el norte de esta Pampa podamos escuchar sus opiniones. Beto, buen día, bienvenido a Radio del Norte, un gusto saludarte. Buen día, Eduardo, buen día a Rancul también, y a toda tu audiencia. Es un placer, Eduardo, poder estar en tu programa y compartir virtualmente esta temática, como decís vos, que es tan importante para la sociedad pampeana, porque si pensamos, ¿no es cierto, Eduardo? Tenemos una provincia netamente agropecuaria, de granos, carne, leche, y todo prácticamente lo que vemos, lo que transita por la ruta sale del suelo. O sea que es una más que una opción, yo te diría que es una necesidad casi de vida de la sociedad pampeana, prestar atención y sobre todo tener una mirada, digamos, de conservación de este recurso que es tan importante para esta sociedad, ¿no? Sobre todo la de nuestra provincia. Exactamente, y también, la gente que muchos te conocen, Beto, aquí en nuestra zona, yo soy una de las personas que más sabés de la materia en la República Argentina, el tema suelos, no solamente de La Pampa, sino que también de otras partes del país, y por ello tenés la posibilidad de estar en grandes universidades, en grandes charlas a nivel nacional y a nivel mundial con el tema suelos. Para que también la gente entienda, estamos hablando con quien posiblemente más sabe de suelo, o estás dentro de los primeros en la República Argentina, ¿no? Esto habla también de años de trabajo y sobre todo de un trabajo que arrancó hace un montón de años aquí en La Pampa, y también has podido llevar todas estas experiencias al país y al mundo, ¿no? Sí, Eduardo, en realidad nadie tiene logros solo o en forma individual. Vos sabés, más bien hemos charlado muchas veces que si no hay un grupo de trabajo, un grupo de capacidades, de voluntades, es muy difícil. El llanero solitario, si vos te acordás, era, digamos, una figura, digamos, que era prácticamente resolvía todo, pero en la realidad de todos los días, siempre hay un grupo de trabajo. Puede ser, digamos, que haya alguien más visible dentro de ese grupo porque tiene más carisma, porque por ahí la forma de expresarse llega más, pero en realidad uno es el resultado de mucha gente que trabaja. Vos pensás que nuestros ensayos, nuestro conocimiento lo hemos generado en los propios campos de productores. Si no hay un productor que te abra la tranquera, si no hay un productor que se haga con pinche a veces para hacer una siembra, para fertilizar, para evaluar un material genético, si no hay un productor y un profesional a veces de la actividad privada que acompañe, uno solo no puede hacer nada. Por eso es que uno, digamos, quizás representa a todo un grupo de trabajo, y por eso que los méritos, digamos, te quedan grandes. El reconocimiento a veces individual, como decís vos, hay que tener humildad, digamos, para reconocer, digamos, que eso es uno es la resultante de muchas capacidades y voluntades que son anónimas porque no las mencionamos, pero esa es la realidad, ¿no? Se construye de esa manera, Eduardo, y vos lo sabés muy bien, lo hemos charlado muchas veces. Yo ayer en otro programa de González, de Leu 33, hablábamos sobre el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Vos pensás, uno habla del Colegio de Ingenieros Agrónomos y si no conoce mucho, piensa, digamos, que son personas, digamos, especiales, y en realidad
digamos, quienes integran un colegio, quienes prestan ese servicio, son personas muy comunes que tienen que trabajar todos los días para generar sus recursos y que en esas instituciones lo que hacen es donar su capacidad y su talento, pero también su tiempo. Nadie cobra, no reciben un peso por representar estas instituciones, ¿no es cierto? Y eso es lo valioso. Estas personas que están donando su talento y su capacidad son anónimas porque nadie las conoce, pero están cumpliendo una función. Cuando hablamos de los suelos, de los agroquímicos, de la legislación, la capacitación que tienen que recibir los operadores a veces de aplicadores, hoy un tema tan sentido en la sociedad, están estas personas colaborando ad honorem, ¿no? Por eso yo te digo que queda grande un poco tus palabras, digamos, porque uno es el resultado de toda esta gente, digamos, que es muy valiosa y que por ahí la sociedad no la tiene muy visible. Es el momento, ¿no es cierto?, digamos, de reconocer estas personas, digamos, que si bien no las conocemos con nombre y apellido, están cumpliendo una función muy importante en la sociedad pampeana. Eso es lo que te puedo decir un poco, Eduardo. Bien, claro, un poco, sí, coincido con tu apreciación, pero a veces, también alguna vez nos has enseñado vos en alguna otra, por allí, circunstancia, en otro ámbito, ¿no?, que a veces tiene que haber una locomotora, ¿no?, en un grupo de personas tiene que haber una locomotora, y me parece que en ese sentido muchas veces has hecho de locomotora, ¿no?, más allá que por allí no lo quieras admitir públicamente, un poco a eso me refería. Vamos también a saludar allí a la doctora Romina Fernández. Ya seguimos hablando contigo, Beto, y nos vas a contar un poquito la situación aquí en el norte de La Pampa. Tenés estudios y tenés también muchos ensayos que has hecho y nos vamos a meter en eso, pero antes saludamos a Romina Fernández. Romina, ¿cómo te va? Bienvenida a Radio del Norte 105.5. Hola, buen día a todos. Bueno, también el trabajo decíamos para destacar de todos ustedes, por cierto, pero bueno, un poco cuando hablábamos de Vito, no sé si coincidís, ¿no? Hablábamos de esa locomotora que suele ser él en los grupos, ¿no? Y creo que un poco eso arrastra a mucha gente, como en tu caso, que seguramente de la mano de Beto y otros profesionales has aprendido bastante en la materia, ¿no? Sí, prácticamente todo. Claro, claro. Eduardo, estás totalmente en lo cierto. Beto es una persona que siempre ha forzado que todos nosotros nos formemos, que siempre tengamos preguntas acerca del sistema de producción y estudiar acerca de esas preguntas y ir al terreno, ir al lote, ir a ver dónde están los problemas en los campos de los productores, ir a ver, como él dice, el paciente a domicilio, ¿cierto? Y es cierto, él es la cabeza del grupo. Yo estoy con él hace muchísimos años, desde tesis de grado, o sea, de que era estudiante de la facultad, y siempre ha tirado para adelante para tratar de que todos nosotros nos formemos de la mejor manera para después poder atender la demanda del sistema de producción y tener respuestas, y si no tenemos las respuestas, tratar de saber las herramientas que tenemos que tomar para buscar esas respuestas, ¿no? Claro. Bien, Romina, con respecto a tu zona, vos sos de la zona de allí de Quehue, tengo entendido. ¿Qué podés hablarnos de los suelos de tu zona, los estudios que han ensayado junto al INTA? ¿Qué podés contarnos? Mirá, sí, yo soy de la zona de Quehue. Aquella zona es un poco más complicada que otras, y no tanto quizás, pero en realidad, bueno, son suelos bastante someros, donde tenemos la presencia en gran parte de la región tenemos la Tosca, ¿no?, que a distintas profundidades, entre 40, 60, 80 y quizás más abajo también, y esto es una limitante para nuestra zona. En este momento la zona está muy, muy linda, está muy bien, los suelos están con bastante humedad, hemos recibido a partir de febrero unas interesantes precipitaciones, porque el año pasado fue un año muy difícil, 230 milímetros, y el 2018 también, o sea, fueron 2 años muy complicados para los productores, los cuales algunos tuvieron que vender hacienda, vender madres, se han descapitalizado, pero bueno, el productor siempre está apostando a la actividad agropecuaria. Este año está muy contento porque cuando, más allá de los precios, si llueve ya tiene otro semblante, ya tiene otras ganas de afrontar la realidad, ¿no? Se han sembrado bastantes verdeos, algunas pasturas en la zona, y algunos se han animado a hacer algún que otro trigo, ¿no?
Así que hay buena expectativa en la zona y estamos trabajando junto a la Agencia de Extensión de General Hacha. Tenemos ensayos, como tenemos en varios lugares, que ahora Beto te va a contar, de la provincia. Bueno, allá en Utracán, en Tlachiquehue, tenemos uno que comenzamos el año pasado, evaluando distintos verdeos de invierno, qué producción de pasto tienen, cuánta agua consumen, qué calidad de pasto. Y ahora, la semana pasada, los chicos de la agencia, gracias al dueño del campo, sembraron cereales para grano, para generar, ¿no?, conocimiento acerca de todo esto, de estas cuestiones en la zona. Bien, Romina, también con respecto a este tema y estos ensayos, ¿qué nos podés adelantar de tu zona? Digo, ¿qué resultado más allá de esto que contabas recién, no? Porque también me da la impresión de que a veces por allí el productor, ¿no? O en general se apunta a un buen tractor, a una buena herramienta, a tener el mantenimiento de esas herramientas, y por allí con respecto al suelo, digamos, medio que se lo tiene de lado, inclusive a veces ni siquiera estudios, ¿no? Uno hace a veces como productor de su tierra, ¿no?, de su parcela, algo que debería hacerlo, digo, se le da prioridad al tractor, a la herramienta o a la semilla, y a veces no al suelo. ¿Esto pasa en general, crees vos? ¿Coincidís con mi pensamiento? Sí, Eduardo, totalmente en lo cierto estás. Muchas veces siempre el productor o la mayoría de las personas, la sociedad, está mirando lo que ocurre por encima del suelo, y muchas veces lo que ocurre por encima depende de lo que está por debajo. Claro. Entonces, Beto nos ha enseñado a estudiar el suelo, a hacer pozos, se llaman calicatas, a ver qué pasa abajo, por qué tenemos lo que tenemos arriba. Y la verdad es esa, se hace un poco análisis de suelo. El análisis de suelo, en lo que es los costos de una campaña, es minúsculo lo que sale. Hay algunos análisis que no se hacen todos los años, la mayoría no se deberían hacer todos los años, quizás cada 4, 5, 6 años, o sea que nosotros invitamos al productor a que haga análisis de suelo para conocer el suelo y ver lo que le falta. Y en este sentido, la verdad que la zona es una zona de invierno, principalmente porque los verdeos de invierno se vienen muy bien. Hemos tenido el año pasado con escasa precipitación, hemos tenido una producción tanto de centenos, hemos sembrado triticales, hemos sembrado avena, distintos centenos, y hemos tenido una producción interesante. Incluso aparte de estos verdeos los hemos fertilizado con nitrógeno, con fósforo y juntos, los dos fertilizantes juntos, y hemos tenido un plus en la producción de pasto de entre el 30 y el 40%, en un año tan seco que una vez se dice no llueve, no fertiliza un verdeo de invierno. Por lo tanto, nosotros estamos aconsejando a que el suelo necesita fertilizante, necesita un poco de comida, y hay que dárselos, si no, no podemos esperar lo que uno quisiera, así que tenemos el informe listo, ya lo estamos sacando al medio para que los productores y los ingenieros de la actividad privada, los productores lo tengan, lo lean, para invitarlos a que se animen, quizás a hacer menos hectáreas de un verdeo de invierno, pero sí fertilizarlo, aplicar un poquito de tecnología. Y también estamos propiciando la siembra de pasturas en la zona, ¿cierto?, que es un elemento clave en los sistemas de producción. Romina, y para ello, para el tema de aplicar un poco de fertilizantes, bien decías, un poco de comida a ese suelo que la mayoría por allí abandonamos por no saber, se dan otras prioridades en el caso de una campaña. También tiene que ver con el tipo de suelo, digo, ¿no? Porque, a ver, si mi vecino echa tal fertilizante o en alguna localidad se usa tal cosa, tengo que tener primero ese análisis de mi tierra, de mi campo, para a partir de allí aplicar fósforo o nitrógeno, lo que le falte realmente a ese suelo, ¿no? Y es lo ideal, es lo que nosotros recomendamos. Primero ver qué limitantes tiene el suelo, si es que las tiene. Hay suelos que tienen, normalmente muchos de los suelos tienen limitantes en cuanto a nutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre, pero hay otros que no. Entonces, así como conocemos cómo es nuestro coche o cómo es algunas cosas que cada persona tiene, también deberíamos ir conociendo de a poco. Nosotros invitamos a que el productor haga muestreo de suelos, pero también hay que ser prudente, hay que ir de a poco, un año un lote, otro año otros lotes. Tienen que ir conociendo qué limitantes tiene su establecimiento para potenciar la productividad. A lo mejor quieren sembrar un sorgo para tener diferido para las vacas en el invierno, y aplicar un poco de fertilizante, que hay que ver, el análisis del suelo me dice cuánto, ¿no?
podemos tener más pasto y podemos tener más hacienda en el mismo periodo de tiempo. No sé si me entendés. Totalmente, totalmente. Y bueno, por último, para redondear con esta idea, productor que esté escuchando y que seguramente deben haber un montón que no han hecho nunca análisis y por allí quieren empezar de a poco, como decías vos, de algún lote, los costos son muy elevados, ¿cómo tienen que hacer? ¿Dónde deben dirigirse? Mira, los costos no son elevados, hay muchos laboratorios en la actividad privada, en General Pico, por ejemplo, allá en el norte, no sé si en Realicó habrá algún laboratorio, pero la gente de la agencia de General Pico atiende esta demanda, Andrés, Cristian, que pueden consultar a la agencia de Pico cómo se debe realizar el muestreo, porque hay, no es difícil para nada, pero sí hay una metodología para no cometer errores, porque los errores siempre están, y el primer error arranca del muestreo de campo, del lote, ¿no? Entonces, que se animen, que llamen a la agencia siempre está al servicio del productor, también pueden llamar, por supuesto, a nuestro grupo, al grupo de suelos, también estamos para ellos, para atender sus demandas, pero estaría bueno que tengamos una charla con el productor, y si no, hay ingenieros de la actividad privada que saben del tema, porque hemos estado siempre en contacto con ellos, saben cómo se realiza el muestreo y pueden también contactarnos, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, volvemos nuevamente con Beto a que nos cuente un poquito lo que él registró en su momento y en varias oportunidades aquí un poco en el norte de la provincia de La Pampa, donde tiene estudios que hicieron en su momento junto a la gente del INTA. Beto, contanos esos resultados, algo que quieras aportar de nuestra zona. Sí, Eduardo, estamos, vamos por parte, pero estamos, digamos, justamente ahora en la época de, si miramos ahora la estacionalidad, estamos en el cultivo de trigo, ¿no es cierto? Asociado a lo que decía Romina, y pensando en el trigo, hemos hecho varios ensayos, de Embajador Martini ahí al norte. En realidad trabajamos con distintas cooperativas, con las cooperativas, o sea, de Macachín, de Anguil, la cooperativa Embajador Martini, y ahí hemos trabajado hacia el norte, incluso hasta Huinca Renancó. Los ensayos, la red de ensayos que se ha hecho, sobre todo en trigo, pensando en esta época, no en los cultivos de esta época, muestra dos cosas. En general, yo te diría que entre 6 o 7 lotes de cada 10 lotes que hemos muestreado y seguido el cultivo, tienen necesidad de nutrientes, o sea, responden. O sea, cuando uno le agrega nutrientes, el cultivo se expresa, nos da una respuesta, sobre todo en rendimiento. O sea, ahora, un detalle que tenemos que tener en cuenta, y a esto quiero, Eduardo, para que nos sirva, en el trigo interesan dos cosas. Por un lado el rendimiento, pero por otro lado el nivel de proteína que va a tener ese grano, ¿no? Porque de alguna manera tiene importancia después la comercialización. Entonces, cuando fertilizamos temprano a la siembra o cerca de la siembra del cultivo de trigo, estamos fomentando el rendimiento, que aumente el rendimiento de grano. Si solo hacemos eso, después cosechamos trigo que tienen 8,5, 9 de proteína, muy baja proteína. En algunos años se ha tenido que vender como forrajero, incluso. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso lo que decía Romina, de conocer el lote. Uno puede tener idea mediante algunos análisis sencillos antes de la siembra del trigo, primero si es necesario agregarle algún nutriente y más o menos la respuesta que puede haber al agregado de ese nutriente. Y segundo, cuándo hay que aportar ese nutriente. No es que lo puedo aportar en cualquier momento de cultivo, porque puedo estar estimulando a lo mejor producir 1000 kilos más de trigo, pero de una calidad muy, muy baja, digamos, de muy bajo nivel de proteína. Entonces, hay como, digamos, frente al mismo cultivar de trigo, es un cultivar de DEACA, qué sé yo, de la cooperativa, uno tiene por lo menos tres estrategias distintas, digamos, para decidir aportar o no un nutriente. O sea que, digamos, la información está, por eso, digamos, los profesionales, a través del Colegio de Ingenieros Agrónomos reciben capacitaciones, que se las damos a veces en el mismo INTA, o a través de jornadas. O sea que el conocimiento está de cómo hacerlo.
la gente capacitada, digamos, que puede aconsejarnos, está. Así que este es uno de los temas, digamos, que hemos explorado ahí. Otro tema que hacíamos, ¿te acordás? Ahí en el Provara, Sí. en el Provara, en las reuniones que teníamos de Provara, ahí junto en la oficina que se compartía en Rancula y con el Senasa, cerca del Paso Nivel, creo que Sí, estaba, exactamente, ¿no? calle Colón, sí, Alvear, sí. En la calle Colón. Me acuerdo que era esto, ¿no? El verdeo de invierno, trabajamos mucho con los cereales de invierno para producir pasto ahí en la zona de Rancul. El diagnóstico previo, o sea que salíamos a evaluar lotes en febrero para hacer siembras después en marzo, abril, pero en febrero, y en función del agua, como después durante el invierno llueve poco, gran parte de la producción de pasto que hay y la diferencia que hay en la producción de pasto entre lotes, de ahí de la zona de Rancul, entre lotes de productores, no se da con lo que sucede después de la siembra del verdeo. Sabemos triticales, cebada, centeno, avena, ¿no es cierto? No depende de lo que sucede después de la siembra, sino lo que sucedió antes de la siembra. O sea que gran parte del rendimiento de materia seca, la producción de forraje, se da antes de sembrar. ¿Y por qué te digo esto? Porque precisamente ahí en la zona de Rancul, cuando evaluamos 20 lotes de productores que iban a verdeos de invierno, 20 lotes distintos, nos encontramos que hay lotes que tienen a la siembra 40 milímetros de agua y hay otros que tienen almacenado en el suelo 100, 120. Entonces, ¿qué implica esto? Vos pensás que por cada milímetro de agua que tiene el suelo almacenado, puede producir 20 kilos de materia seca. O sea que antes de sembrar había lotes que ya tenían almacenado 600 kilos de materia seca, y había lotes que tenían almacenado 2.500 kilos de materia seca, ¿no? Entre comillas. Claro, ¿no? sí se entiende. O sea que ya antes de poner la semilla, antes de salir con el tractor y la sembradora, teníamos diferencias de más de 2.000 kilos de materia seca por el agua almacenada antes de sembrar. Y esto es bueno tenerlo como diagnóstico, porque si yo tengo el agua, y lo que decía Romina, muchas veces nosotros teniendo una buena disponibilidad de agua, hacemos un verdeo barato. El productor considera verdeo barato aquel que gasta pocos pesos por hectárea, ¿no? Eso lo considera un verdeo barato, pero a veces es muy caro en materia seca. Es decir, no necesariamente aquel verdeo que yo gasté poca plata a la siembra es el más barato, a veces es el más caro. Claro. Y esto te lo resumo así, Eduardo. Por eso es que con algunos productores decimos, bueno, mira, en vez de sembrar 60 hectáreas de verdeo, barato, sin meterle tecnología, sembrar 40. Y esas 40 hectáreas, a las cuales le podés poner una bolsa de urea por hectárea, que no es tanto, te va a dar más pasto que las 60, entre comillas, baratas. Es decir, entonces, esa es la estrategia. A veces no significa gastar más, sino que teniendo el conocimiento previo del agua y del lote, lo que estoy haciendo a veces es mejorar la estrategia para tener primero más seguridad y después poder tener una estrategia que me ayude a hacer las cosas mejor. No significa, por eso te digo, gastar más plata. A veces ya te digo, sembramos menos hectáreas y tenemos más pasto. Pero bueno, no lo podemos hacer de todos los lotes. En el lote que tiene 40 milímetros de agua almacenada, indudablemente decimos al productor, mire, no fertilice. Bien. Y en aquel lote que tiene agua, decimos, mire, en vez de sembrar tantas hectáreas, sembré menos, pero fertilice. Entonces, esa es la estrategia, Eduardo. O sea, meternos en la realidad del productor, en el suelo del productor, en la condición de campaña. Todos los años son distintos, todos los febreros son distintos. Y desde ese lugar poder, digamos, elaborar estrategias un mes antes de que el productor ponga en marcha el tractor y salga a trabajar en el campo. Bien. Eso es lo que hacíamos, digamos, con el PROAR y con esos grupos, digamos, ahí en el norte, así como lo hacíamos en trigo para fertilizar, lo hacíamos con los verdeos para decidir, ¿no? ¿Qué hacer? Se entiende, Beto, perfectamente. Respecto también otro tema que se habla mucho, tema por allá
agroquímicos en el suelo y también en esta zona, no tanto del lado de La Pampa, porque hay restricciones, pero sí, por ejemplo, cruzando el límite hacia Córdoba, el tema de los maniceros, aquellos productores que, bueno, alquilan para maní. ¿Qué tienen para decir en ambos temas? Por allí maní y el tema agroquímicos, Beto. Mira, yo te voy a resumir, nosotros vos sabés que La Pampa desarrolló una legislación sobre el cultivo de maní, y esta legislación estuvo basada en el conocimiento científico, en lo que la ciencia, digamos, sabe de los procesos. Y te lo voy a resumir rápido, digamos, como para que la audiencia, digamos, la sociedad más que el profesional lo entienda. ¿Qué pasa con el tema del maní? Es muy sencillo. Los suelos o tienen limo o tienen arena, digamos, tienen partículas, digamos, que normalmente tienden a estar sueltas en el suelo, no a unirse como la arcilla o como... no forman agregados, sino tienden a estar más bien sueltas. Entonces, la cosecha del maní, no la siembra, la cosecha del maní hace que uno tenga que, el producto que obtenemos el maní, tenemos que desenterrarlo del suelo. Entonces el suelo queda, las partículas esas que están sueltas, quedan expuestas, quedan sin cobertura. No hay una cobertura de residuos arriba, quedan expuestas. En un momento en donde llueve poco. Y vos sabés que julio y agosto son los meses de más viento. Entonces, si vos decís, tengo suelo suelto, nadie lo está cubriendo, no llueve y hay mucho viento, decime qué puede pasar. Se vuela todo. Hemos recibido hace 10 días fotos del sur de Córdoba, de 4 lotes que estaban volando como, bueno, se veía el camino. Entonces La Pampa, ¿qué dijo? Nosotros no nos oponemos al cultivo de maní, que venga el cultivo de maní a La Pampa, lo que nos oponemos es que el suelo se vuele. Entonces por eso le pusimos cortinas como obligatorio, poner franjas cada tanto, 40, 50 metros, franjas de maíz, de 10 metros de maíz. ¿Para qué? Para cortar el viento. O sea, el suelo no lo puedo cambiar, el suelo que tengo. El viento no lo puedo cambiar, no puedo decir, no sopla bien. Hacer llover no puedo hacer llover. Entonces, de los 4 o 5 factores que hacen que el suelo se vuele, la única estrategia, la única alternativa que teníamos era controlar el viento. ¿Y cómo lo podemos controlar? A través de franjas que son transversales a la dirección del viento. Entonces, eso hizo La Pampa. Y el segundo lema, este era el primero que yo te decía, no nos oponemos al maní, sino que el suelo se vuele. El segundo es, queremos que el maní entre en La Pampa, porque es un buen negocio, pero queremos que se quede, no que entre, degrade los suelos y se tenga que ir. Entonces, como ocurrió, hay un libro publicado de Cisneros, el Pepe Cisneros es un investigador profesional de Río Cuarto, que muestra que entre Río Cuarto y Huinca, digamos, hubo como 3 periodos de 3 zonas donde se venía produciendo maní. El maní se desarrollaba, erosionaba los campos y se corría, erosionaba los campos de nuevo y se corría. O sea que cuando estábamos llegando a La Pampa, ya era como la tercera o cuarto, digamos, evento de este tipo, que es un libro que está publicado, y nosotros dijimos, no, que no nos pase a los pampeanos lo que pasó en el norte, más al norte de Córdoba. Entonces dijimos, no, que el maní entre, pero que entre bajo determinadas condiciones para que pueda quedarse y el productor que lo haga pueda hacer un buen negocio sin que se le vuele el campo. ¿Se entiende más o menos, Eduardo? Perfectamente, Beto, y también vamos a decir que a veces, uno hablando con los productores, ¿qué ocurre? El manicero cuando viene a alquilar, cuando está esta cuestión que coincido con vos, creo que está muy bien implementada, es decir, ¿de qué sirve ganar un poco de plata ahora y por allí que se vuele el suelo para siempre, ¿no? Porque esto no solamente de esta generación, sino de generaciones futuras. Esto los maniceros, ¿qué hacen? Los hace un poco retroceder, ¿no? Es decir, lo piensan 2 veces a la hora de alquilar porque no les conviene, entre paréntesis, aunque sabemos que se gana mucho en ese rubro por parte de aquellos que siembran, digo, es como una especie de impedimento entrar a La Pampa, porque digo, a la hora de elegir entre La Pampa y Córdoba, obviamente van a sembrar a la provincia de Córdoba, por lo menos
aquí en el norte es un problema que entre algún manicero por esta cuestión, ¿no? Porque a ellos no les conviene, entre paréntesis, que se pongan esos metros que decías vos de maíz o otro cultivo para que el suelo no se vuele. Pero bueno, me parece que es lo correcto, ¿no? Es decir, no es por allí hipotecar estos suelos a las futuras generaciones. Estamos hablando puntualmente de aquí de La Pampa, ¿no? Sí, Eduardo, aparte no es tanto. Vos pensás que en un lote de 50 hectáreas se terminan haciendo 40, 42 hectáreas de maní y 8 hectáreas de maíz. No es tampoco que no se puede hacer maní. Simplemente, digamos, es más cuando ese pequeño porcentaje de maíz, digamos, te asegura que no se te va a volar el campo, ¿no es cierto? Claro, que es lo principal, es lo principal. Claro. Más allá del negocio de ese año o de esa temporada. Bien, Beto, otro tema, yo te había preguntado el tema de los agroquímicos. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Qué estudios han aportado? Es un tema por allí muy vigente por estos meses. El año pasado fue un tema también, por supuesto, central para el gobierno de La Pampa, el tema agroquímicos, y nosotros decimos desde aquí y humildemente, ¿no?, que no todavía está la información suficiente en tal sentido. No se han tomado todavía las medidas necesarias en tal sentido. Digo esto porque uno ve bidones de agroquímicos, inclusive en las aguadas, en los campos, al lado de la aguada de los animales, están allí el depósito que tiene esos hombres del campo de agroquímicos. Ves un montón de residuos, de bidones, ya sin agroquímicos por supuesto, pero esto sigue contaminando, sabemos. Inclusive hace poquito tiempo aquí en una calle de Rancul, una calle que no tenía demasiado tránsito, la estaban usando de depósito para cientos de bidones. Bueno, hablamos con las autoridades, fueron finalmente y lo sacaron. Estos bidones estaban a no más de 300 metros de donde Rancul toma el agua, es decir, hay un campo donde se sacan, hay 5 bombas que sacan en realidad 7, 5 en un campo y 2 en otro, 7 bombas que extraen agua, que esa agua venga a Rancul y la tomemos aquí a 3 kilómetros aproximadamente del casco urbano. Bueno, y allí cerquita, te contaba, habían cientos de bidones de agroquímicos tirados en una calle, ¿no? Sabemos que a través de las napas tranquilamente se podría haber contaminado el agua. Lo descubrimos desde aquí, hicimos la denuncia pública y bueno, por suerte la municipalidad actuó rápidamente y se llevó los bidones. Pero digo, coincidís con esto, que no tenemos todavía la conciencia necesaria de lo que pueden producir este tipo de cosas. Mirá, Eduardo, coincido totalmente con vos porque yo no sé si no hay conciencia. Yo creo que es un problema cultural nuestro. Y me voy a otro tema, después seguimos con el tema agroquímico, pero vos vas por la ruta, ¿no es cierto? Y parás en cualquier lugar de la ruta, en la banquina, en los montecitos, está lleno, digamos, de residuos domiciliarios. Vas en un coche y el coche de adelante por la ventanilla tira el pañal del chico, digamos, que cambió. En esos pequeños detalles, te digo que a veces, por eso es que a veces en estos temas, y por ahí puede resultar duro lo que yo digo, primero es un problema para mí cultural, ¿no? Porque encima, cuando decís vos, cuando uno tira un bidón o tiramos algo en la ruta, lo primero que miramos es que nadie nos vea, porque es un poco así, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente que hoy puede levantar la voz a veces sobre un hecho, digamos, con un ojo está viendo, digamos, lo que hace el otro y lo controla, pero un rato antes quizás él hizo lo mismo o algo parecido en otro aspecto de la vida. Hay mucha hipocresía. Y mientras exista la hipocresía y la falta de responsabilidad y digamos, y no asumamos el compromiso de cuidar no solamente, ¿no es cierto?, la parte agropecuaria, sino en la misma ciudad. Vos fijate que en una ciudad, digamos, cuando llueve un poquitito, caen 5 milímetros y hay calles que están llenas de agua porque están tirando el agua de la pileta. Entonces, lo que te quiero decir, Eduardo, es que tenemos un problema como sociedad, y digamos, yo lo veo difícil. Por suerte, en la provincia de La Pampa, desde el Ministerio, desde el INTA, se está haciendo, desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos,
se está haciendo muchísimo dentro de lo que se puede sobre el tema de agroquímicos. Hay capacitaciones permanentes para los aplicadores terrestres y aéreos, de cómo regular, del viento, de cuidado con la escuela, qué días se puede aplicar, digamos, en el periurbano. Vos sabés que los municipios, a nivel de intendencias, de municipios, digamos, están poniendo restricciones, digamos, no solamente, digamos, en la periferia de una zona urbana, sino internamente, que no haya depósitos en el pueblo de agroquímicos, que no se transite con las pulverizadoras, digamos, dentro del eje urbano. Yo creo que se está tomando conciencia, digamos. El protocolo, viste que ahora estamos hablando de protocolos con la pandemia, protocolo, esa palabra, yo creo que el protocolo de cómo hacer las cosas, Eduardo, lo sabemos. No es que lo desconocemos sino que no lo cumplimos a veces, y no por falta de oportunidad de cumplirlo, sino porque es un problema cultural. Cuando nadie nos ve, digamos, hacemos cosas que no son correctas. Por eso, viste que pará en la ruta 35, en cualquier montecito, vas a ver lavarropas, vas a ver cubiertas, bolsas por todos lados, y vos decís, ¿por qué hago eso? En el patio de mi casa, ¿no es cierto? Hago lo mismo. Entonces, y si vos le preguntás a la gente y le haces encuesta, sabe lo que tiene que hacer con eso, pero no lo hace. Por eso yo te digo que estamos frente a un desafío muy grande, ¿no es cierto?, que es cambiar, digamos, culturalmente nuestra idea, nuestro proceder frente a los recursos naturales. Totalmente, es así. Inclusive fíjate vos que, bueno, para eso están ustedes y los docentes. Fíjate ya que los chicos por allí ya tienen otra idea de la cuestión, ¿no? Gracias a las charlas, a gente como ustedes y otros tantos que hablan, los docentes y demás. Ya un chico, bien decías vos, por allí nuestra idea es tirar un papel, a veces hasta lo hacemos inconscientemente, ¿no? Y el chico te dice, no, pero no lo tires, que venga acá. Digo, tenemos que apostar, me parece, a eso, y que nuestra esperanza, que lo último que se pierde, sea esto, ¿no? Las futuras generaciones que ya vengan con este chip incorporado de no tirar restos, como bien decías vos, de basura a la ruta o en cualquier parte, porque pasa en todos los pueblos. En todos los pueblos das una vueltita de los alrededores y ves un montón de basura tirada, cuando a lo mejor el basurero está 100 metros más allá o 200 metros, digo, muy cerquita, especialmente en los pueblos chicos como gente que tira basura, no sé, a 200 metros del basurero, ¿no? Es un poquito ir más allá y sin embargo no se hace. Bueno, apostemos un poco, me parece, a lo que podamos, o aquellos que saben inculcarle a nuestros chicos y también nosotros, para que cambie esta cuestión, ¿no? Sí, Eduardo. A veces, si uno lo tiene que en criollo, ¿no? Estamos tirando a veces la tierra bajo la alfombra, ¿viste? En muchas cosas de la vida, no solamente en esto de la producción agropecuaria. Entonces, por suerte, yo te decía, en el Intanquil tenemos gente muy capacitada a nivel, como decías vos hoy, a nivel nacional e internacional, gente muy capacitada que está haciendo de alguna manera docencia, está formando recursos humanos a nivel de colegio de ingenieros agrónomos, se está dando cursos. Por eso te digo que el conocimiento de cómo hay que hacer las cosas está. Ahora, ¿por qué no lo ponemos en marcha? ¿Por qué no lo practicamos? Y muchas veces no es un problema de plata, no es que poder hacer las cosas bien significa gastar más plata, no. Por eso eso es lo que más bronca te da, porque si vos dijeras, bueno, económicamente no puedo encarar digamos, esta gestión de los residuos, no lo puedo encarar por el costo que tiene. No, a veces el costo es cero. Es simplemente, por eso te digo que yo creo que está más en un problema cultural casi que en un problema, digamos, que otro orden de limitación, ¿no? Que pueda condicionar no hacer algo bien. Ya te digo, yo pienso más en eso, ¿no? En esa realidad. Por eso te digo, yo veo, no lejos de mi casa, ya te digo, cayeron 2 gotitas y todas las piletas están desagotando al asfalto, ¿viste? Entonces me decís, ¿qué pasa acá? ¿No? Y a veces, ya te digo, o sea, muchas quizás de esas mismas personas después son las que pegan el grito a lo mejor cuando otro hace lo mismo o algo parecido en otro orden de la vida. Entonces vos decís,
a eso me refiero con la hipocresía, ¿no? Vamos a también contar que van a estar en algunos medios, mañana es el Día del Suelo, van a estar en algunos medios de la provincia, también junto a Romina disertando, y también contarnos esta experiencia que nos ha traído la pandemia. Y a propósito, bueno, fíjate vos otro detalle, no respecto a la pandemia, el humano se ha alejado un poquito, digo, de esos lugares donde contaminamos como humanos, y fíjate vos que en algunos lugares que han vuelto nuevamente los animales, o lugares donde el agua no era clara, ahora parece clara. Digo, en apenas 90 o 100 días el mundo mejoró, entre paréntesis, con digamos, respecto a la contaminación, ¿no? Mejoró, digo, y en apenas 90 días que el humano no estuvo tanto contaminando, ¿no? Bueno, viste que yo creo que en China, no me acuerdo dónde, decía que nunca se veía el cielo, ¿no? Claro. Y empezaron a ver el cielo, digo, qué bárbaro, ¿no? Y en 90 días. En 90 días, vos fijate qué bondad que tiene la naturaleza y los recursos, ¿no? Sobre todo los recursos naturales. Por eso, y como vos decías, cuando uno afecta algo, cuando el suelo se vuela, las pérdidas son irreversibles. Ese suelo que almacenaba a lo mejor 120 milímetros de agua en 1 metro de profundidad, ahora va a almacenar 115. Y vos decís, bueno, no se nota, 5 milímetros más, 5 milímetros menos, pero claro que se nota, porque esos milímetros son días de humedad que yo perdí, y que ahora la lluvia, que a lo mejor la podía esperar 4 o 5 días más frente a un proceso agronómico, ahora ya 4 o 5 días menos, me tiene que llover más seguido, ¿me entendés? Entonces, por eso yo creo que no nos damos cuenta, y está bueno esto que estás haciendo vos hoy con el programa, de llegar a la sociedad. Mucha gente quizás algunos términos te costará entender, como a nosotros. Si a mí me hablan de robótica, yo te diría que, no sé, me tienen que explicar en una forma muy elemental, pero digamos, es bueno, digamos, que la sociedad, digamos, se sensibilice, que comience, digamos, a mirarse a sí mismo, hacia adentro primero, a ver, la pucha. Estos temas son importantes para el desarrollo de la sociedad pampeana. Bueno, pero ¿qué estoy haciendo yo con mis cosas de todos los días? ¿Cómo puedo modificar alguna conducta que no es la más adecuada en el tratamiento, digamos, de lo que hago frente a los recursos naturales, ¿no? Sea en el domicilio, en la casa, sea cuando voy al parque, sea cuando transito en una ruta. Por eso, Eduardo, me parece interesantísimo. Y lo que decías vos, la virtualidad. Vos sabés que dimos un simposio hace poquito de cultivos de cobertura, ¿viste? ¿Sabés cuántos inscriptos hubo para ese simposio? 4.300 inscriptos. 4.000 de 10 países, Eduardo. 10 países estaban, digamos, escuchando la presentación que se estaba dando, y vos decís, ¿cómo? Impensable, ¿no? Por eso yo creo que está bueno. Vos fíjate que son las cosas positivas que trae este conflicto, esta pandemia, que es, digamos, encontrar formas de comunicarnos que, si son bien utilizadas, allanan las distancias. Hay cosas muy buenas, ¿no es cierto?, que pueden quedar más allá. Cuando recuperemos la presencialidad, yo creo que estas cosas deberían quedar, muchas de estas cosas deberían quedar, por el valor que tiene, ¿no es cierto?, sobre todo en la comunicación. Vos sos más especialista en esto. Es cierto. Bueno, realmente, Beto, ha sido un gusto charlar contigo en esta mañana. Vamos a saludar a Romina para despedirnos. No sé si le ha quedado algo más que agregar a Romina a esta charla. Romy, te escuchamos, si te quedó algo en el tintero. No, solo que, bueno, el INTA está al servicio de los productores, eso tiene que quedar claro, para eso se formó. Y para ellos trabajamos nosotros, y bueno, los invitamos a compartir mañana en los distintos medios. Vamos a estar en Canal 3. Sí, con José Casarrota mañana de Frente al Campo, después viste ahí con la provincia a las 9:30, y un seminario de posgrado después a las 12 en la universidad. Claro, bueno, van a estar en distintos medios mañana, entre ellos vamos a estar también mañana dando difusión a todo esto donde van a estar, así que para nosotros ha sido un gusto tenerlos aquí en Radio del Norte en esta mañana. Sabemos que van a estar por varios medios de aquí en más, en el marco, recordemos, como decíamos al comienzo, en el Día Nacional de la Conservación del Suelo, que es
en el día de mañana, justamente, pero bueno, hay un montón de actividades que ustedes vienen desarrollando para la sociedad pampeana y para el mundo, ¿por qué no? En el marco de este día que tenemos que tomar mucha conciencia, ¿no? Y también, por último, Beto, el tema suelo, porque uno dice suelo, cuidarlo y demás, uno piensa en el productor, piensa en el vecino que tiene un pedacito de campo o un campo, pero digo, todos podemos cuidarlo, como bien acabamos de hablar recién, ¿no? Desde, no tirando ya una bolsa de nylon o de plástico, o no tirando una pila, o descartando por allí, o separando los residuos, estamos cuidando al suelo. Digo, todos somos responsables y también desde casa podemos hacer y ser parte de ese cuidado que estamos hablando, ¿no? No solamente el productor. Es así, Eduardo. Te voy a robar 2 minutos. Yo sé que vos sos muy generoso, pero voy a terminar, si querés, con unas palabras de un técnico que ya no vive, ¿no es cierto?, que se llama Casiano Quevedo, es un entrerriano, y dice así: conservarás tu suelo productivo, ayudarás a su mejoramiento, mantendrás su integridad contra el agua y el viento, protegerás su superficie manteniéndola cubierta, no le permitirás pasar sed ni hambre, es decir, que tenga humedad y que tenga nutrientes, ¿no? Sí. Lo cuidarás en herencia a tus hijos, tal como lo recibiste, más en lo posible trata de mejorarlo. Lo usarás mientras vivas con prudencia y habilidad, para que te rinda sin perder su fertilidad. Así, cuando llegues a la etapa inexorable, sentirás la satisfacción de haber cumplido y la sensación de haberlo transferido íntegro a las generaciones futuras. Eso es lo que queríamos compartir, Eduardo. Muy bueno, una especie de los 10 mandamientos volcado al suelo y dicho a lo criollo, ¿no? Con nuestras palabras. Realmente algo muy importante, Beto, allí, ¿no? Y cuánta verdad, verdad. Y también no dejar de nombrar a quienes han hecho mucho por nuestros suelos pampeanos, como por ejemplo a Guillermo Cobas. Sí, Martín Monsalvo falleció la semana pasada, fue desde la década de fines del 50 hasta el 90, fue el responsable del manejo y la conservación de los suelos de INTA en La Pampa. Falleció Martín ya pisando los 90 años, así que bueno, y a muchos otros, ¿no es cierto? Claro, Fagioli, o sea que... Alfredo Bono, o sea, hay gente que, digamos, que ha dejado su huella, por las cuales para nosotros es más fácil transitar. Cuando vos tenés huellas, caminos abiertos, por ahí es más fácil transitar. Entonces, y eso, de eso se trata, ¿no? Por eso que este grupo, ya te digo que es un grupo importante de gente en La Pampa que está trabajando en este tema, está haciendo camino, transitando las huellas que dejaron otros, pero tratando de abrir caminos, digamos, sobre nuevas problemáticas, sobre la necesidad, digamos, de enfrentar otros conflictos, digamos, que se dan entre los nuevos, modernos sistemas de producción y los recursos naturales, Eduardo. Así que en eso estamos. Podemos cometer errores, seguramente, como todo el que hace, pero estamos ahí, disponibles, como dice Romina, en el INTA, para que, quizás antes de tomar grandes decisiones en los sistemas de producción, o decisiones que por ahí no las tenemos muy claras, se lleguen, nos consultan, y no hay problema. Vos sabés que el INTA es gratuito, como la salud humana, un hospital. El INTA, digamos, no cobra, no hay honorarios, y después recurrir a los colegas, que eso es muy bueno en La Pampa. Es una de las provincias a nivel país donde la capacitación a través del Colegio de Ingenieros Agrónomos resulta clave. Es decir que, digamos, es como que hay un vínculo estrecho entre el conocimiento, las instituciones como el INTA, como la facultad, y los colegas que trabajan en la actividad privada. Hay un vínculo muy estrecho que hace, digamos, que hoy la sociedad pampeana tenga, a través de estos profesionales, idoneidad en las distintas comunidades, ¿no? Así que bueno, eso, Eduardo, agradecerte mucho por este espacio, que para nosotros es importante, y bueno, nada más, mandarte un abrazo de colores, como decimos, ¿no? Vos sabés a qué me refiero, un abrazo especial, digamos, para los Matella, los Roya, los Aymar,
todo esa gente, digamos, ahí de Rancul, digamos, que están, digamos, que sobre las cuales hemos generado tan lindo vínculo, ¿no? Exactamente, gente que tenemos la suerte, y me incluyo, de tenerte como amigo, Beto. Así que, bueno, agradecerte el habernos atendido este tiempo junto a Romina, y ojalá que esto un poco los ponemos a ustedes al frente, a vos que sos una locomotora en muchos grupos, como te contaba Beto y Romina por allí coincidía, ¿no? Creo que todos también van a coincidir dentro del INTA, que sos sin lugar a dudas una locomotora. Digo, ponerte al frente de esto para que cada vez, por lo menos una vez al año, previo al 7 de julio, que es el Día del Suelo, de la conservación del suelo, no podamos volver a hacer lo mismo, ¿no? A hablar a través de los medios, de este medio y otros también más grandes, como lo van a hacer en las próximas horas, Canal 3 y otros que llegan a toda la provincia y también el mundo, hablar de este tema, ¿no? Y por qué no desde aquí también invitar a los docentes, a directivos, a toda la gente que se quiera sumar, ¿no? A esta movida que tenga que ver con el suelo y apostar a lo que contábamos hace unos minutos, a los niños, a la educación, a las escuelas, que va a ser por allí el futuro, ¿no? Concientizarlos a ellos, también por supuesto a todos, pero digo, teniendo en cuenta que nosotros no hemos aprendido, y es aprendido con H, digo, tanto de esta cuestión en nuestra educación, ¿por qué no las futuras generaciones que nos puedan corregir en tal sentido? Pero digo, qué bueno sería que por lo menos una vez al año podamos hablar en todos los medios de esta situación, de algo tan importante que aparte de nos mantiene, ¿no? Nos da la comida a diario para todo el mundo, como es el caso del suelo. Sí, Eduardo, y simplemente por ahí para tomar una idea de magnitud, cuando el año pasado, bueno, mañana lo vamos a tratar el tema, miramos la producción de carne, de grano y de leche de La Pampa en el año, la producción de toda la provincia, y tomamos en cuenta nada más que el fósforo, que es un elemento que lo aporta el suelo, el fósforo, un nutriente, el suelo está todos los años dándonos un crédito de 40 millones de dólares. O sea, hablo de un crédito y no de un subsidio porque sale del suelo y en algún momento lo vamos a tener que reponer. Pero vos fíjate que solamente en un nutriente de las tranqueras de los productores y de las rutas que salen de La Pampa, porque mucha de la carne, ¿no es cierto?, de los granos se van, un nutriente solo que aporta el suelo tiene el valor de 40 millones de dólares al año, que nos sigue dando el suelo. Hace años que lo viene dando y lo sigue. Y en general no lo reponemos. Estamos reponiendo menos del 30%. O sea que si hablamos de un 30%, vos fíjate que de los 40 millones de dólares el suelo está poniendo prácticamente, digamos, 28 millones y 12 millones le estamos reponiendo. O sea que es tremendo, ¿no? Cuando uno lo ve así, realmente supera la capacidad que tiene uno de pensar, ¿no?, en estos números tan grandes. Un nutriente, y después si hablamos de nitrógeno, azufre, calcio, magnesio. Por eso yo creo que la sociedad tiene que estar de alguna manera súper agradecida del recurso natural que le tocó. El suelo que nos tocó, el clima que nos tocó. Pero ¿cómo contribuye el suelo al desarrollo de la ciudad pampeana? En este pequeño ejemplo que te doy, es tremendo. Por eso que tenemos que cuidarlo, para que siga haciendo ese aporte, ese subsidio, crédito, entre comillas, siga dándolo a las generaciones, ¿no es cierto? Porque si tuviéramos que reponer todo eso que nos da el suelo, si lo tuviéramos que reponer, ninguna producción agropecuaria sería rentable, ¿no es cierto? No sería rentable producir carne, leche ni grano, ¿no es cierto? Es rentable porque el suelo nos está dando gran parte de lo que los cultivos o los animales necesitan para generar el producto que estamos vendiendo. Si no fuera así, directamente no sería rentable la producción agropecuaria en La Pampa. Qué increíble, ¿no? Qué maravillosa, como decíamos recién, es la naturaleza, ¿no? La creación. Beto, te mando un abrazo grande, gracias por atendernos, entonces, para vos, para Romina, y vamos a estar en contacto como siempre para seguir hablando de este y otros temas, ¿eh? Que tengan un buen día, un abrazo grande desde aquí. Abrazo de colores, Eduardo. Gracias, muchas gracias, cariños. Muchas gracias, Romina, gracias, Beto, un abrazo.